A mí me parece irresponsable, por no decir malintencionado, de algunos que pretenden explicar la batalla por la seguridad de México en contra del crimen organizado con el número de muertos. Y me parece que es irresponsable y a veces hasta malintencionado, porque lo que sabemos claramente es que el enemigo que tenemos enfrente es un enemigo poderoso. Es un enemigo que tiene un negocio de 30,000 millones de dólares anuales. O sea, no se están peleando, no están dando esta pelea a estos criminales por 2 centavos o por unas cuantas canicas, unas cuantas monedas. Están dando la pelea porque hay 30,000 millones de dólares de por medio. Un negocio, evidentemente, en donde tenemos un corresponsable, que es nuestro vecino del norte. Mientras haya 26 millones de consumidores que ellos aceptan que tienen, dice, ellos aceptan 26, yo creo que son mucho más, pero ellos reconocen 26 millones de ciudadanos norteamericanos que son consumidores de drogas. Es 26 millones de ciudadanos con alto poder de compra. Mientras haya ese nivel de mercado, mientras haya esa posibilidad de compra del otro lado de la frontera, cerrando los ojos en México, no se va a resolver el problema. Por eso la exigencia que hemos tenido en la interparlamentaria última que tuvimos con nuestros colegas norteamericanos, que ellos tienen que tomar la parte de responsabilidad que les toca. ¿Y por qué? Qué casualidad que cuando muere en San Luis Potosí un agente de la DEA, curiosamente al siguiente día detienen como 300 y tantos narcos en Estados Unidos. ¿Eso qué me da a mí a pensar? Ellos saben quiénes son, que los toleran. Un negocio de 30,000 millones de dólares no le puede pasar desapercibido a las autoridades financieras de los Estados Unidos. Ellos saben quiénes están depositando dinero en los bancos. Ellos saben quiénes están corriendo. Pero yo veo que en Estados Unidos la actividad es mucho menor en contra de estas bandas que en México. Simple y sencillamente pongo este ejemplo. ¿Cómo es posible que solamente a través de la muerte de uno de sus agentes en México, por cierto, derivado de una actividad ilícita que hicieron de Rápido y Furioso, de armas que introdujeron ilegalmente a nuestro país, ¿no?, habían de la noche a la mañana detenido a más de 300 narcos y hayan congelado cientos de cuentas en Estados Unidos? Pues por eso a mí me resulta lógica la exigencia, no solamente del presidente de la República, sino del Congreso de la Unión, que le estamos haciendo a nuestros pares en Estados Unidos, que tienen que tomar la parte que les corresponde.